Los vecinos se acercan al domicilio para ver cómo estaba mi sobrina y pues alcanzan a ver que está tirada en el suelo, llaman a la policía de ahí de San Martín, llegan para pues solamente dar parte que había perdido la vida. Mi sobrina fue asfixiada con un cable y pues desde ese momento toda su familia hemos emprendido una lucha, hemos buscado justicia, hemos tenido muchísima revictimización por parte de ellos al no hacer bien su trabajo desde un principio y al incluso cuestionarnos el por qué nosotros decimos que no están haciendo su trabajo. Pues realmente no hay perdón. Nosotros no perdonamos. Y nadie nos puede decir que perdonemos un acto tan vil, tan cruel, que realmente ella pues no merecía lo que sucedió. María Elizabeth Orea Martínez tenía 33 años, 2 hijos pequeños y un futuro brillante por delante cuando trágicamente fue arrebatada de este mundo por el hombre que le había jurado amor. Hoy, su tía Aglaé Méndez nos comparte el doloroso camino que ella y el resto de su familia han estado recorriendo para traer justicia para Elizabeth y sus niños. Hola, mi nombre es Aglaé Méndez. Soy tía de María Elizabeth Orea Méndez, asesinada el 14 de febrero de 2020 en la ciudad de San Martín Texmelucan, estado de Puebla. Mi sobrina Elizabeth era hija de Alberta, hija de Esteban, hermana de Joa, de Ari y de Esteban, y mamá de 2, de Leo y de Jorge. En ese día, pues que sucedieron los hechos, yo me encontraba aquí en Ciudad de México y me gustaría platicarles un poquito quién era Elizabeth. Elizabeth era licenciada en Educación Física, tenía una maestría en Pedagogía y era maestra de Educación Física en el estado de Puebla, en San Martín Texmelucan. Ella era una persona que le gustaba mucho tomarse fotos, le encantaba tomarse fotos y yo creo que tenía fotos con todos. Entonces, pues salieras como salieras, siempre te buscaba como para tomarte una foto, siempre atesoraba muchos recuerdos y un recuerdo muy bonito de ella fue cuando cumplió 15 años porque fue una fiesta, sabíamos que era su cumpleaños, pero fue un poco improvisada. Su abuelito tocaba el saxofón, sus hermanos de mi mamá, su abuelito y otros tíos eran músicos y entonces le tocó las mañanitas con su sax y su vals de 15 años, pues igual, pues mi hermano que se llevaba muy poquito con ella, que era menor, fue su chambelán, improvisaron un vals, ¿no? En el rancho de donde eran mis abuelitos, en la Sierra del Totonacapan, y pues por allá realmente le festejamos a ella sus 15 años, ¿no? También cuando ella aprendió a manejar, pues era mucha aventura porque ella sabía lo básico de manejar, pero cuestiones a lo mejor mecánicas no sabía y muchas veces se le quedó el coche parado y no sabía ni cómo moverlo ni nada. O sea, ella decía, voy a manejar, pero varias veces se le quedó su coche parado y alguna vez mi hermano le preguntó, oye, ¿y cuándo fue la última vez que le hiciste el servicio? Y ella dijo, ¿servicio? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, eran muchas anécdotas muy chistosas y mi mamá le gustaba mucho ir con ella. Tienen varias aventuras de que llegaba mi mamá a Puebla y le decía, vamos para acá, tía, vamos a Tlisco, vamos a Cholula, y para nosotros siempre era como de, ay, no, o sea, que no le pase algo porque Eli era muy aventurera. Y a mi mamá también le gustaba mucho convivir con ella y entonces tenemos muchas anécdotas pues muy agradables que siempre nos hacen recordarla. En mi casa ella nos tejió una nochebuena muy grande que mide como más de 1 metro, la hizo con Shakira, porque Eli bordaba, Eli cocinaba, Eli, bueno, o sea, era un estuche de monerías, o sea, era una caja de Pandora que realmente siempre tenía alguna sorpresa, algo que no te esperabas que ella
que ella pudiera saber o hacer. Elizabeth se casó pues muy joven, terminando la carrera de educación física. Pues prácticamente estaba concluyendo sus estudios cuando se embaraza de su primer hijo y se casa. Ella tenía 11 años de casada de su primer hijo, pues Jorge. Prácticamente pasaron solamente 2 años y nace su siguiente hijo, que es Leonardo. Y mi sobrina pues tenía muchos proyectos, era una persona muy proactiva, era una persona muy inquieta, que le gustaba mucho la docencia. Tenía 2 diplomados en neuroeducación, en rehabilitación infantil, estaba muy enfocada en niñez y en temas que tienen que ver mucho como con cuestiones conductuales. Eli estaba preocupada por el desarrollo infantil y por causas que pudieran generar a lo largo de los años pues cuestiones de conducta, de inadaptación social, y pues lamentablemente incluso esto fue un poco lo que le quitó la vida, ¿no? Una mala atención de una persona que se sintió con derecho de quitarle la vida. Elizabeth tenía muchos proyectos. Acababa de comprar su casa de Fobiste y acababa de adquirir su coche meses antes, en diciembre. De hecho, lo primero que nosotros pensamos es que había sido un accidente en auto cuando nos informan que acababa de perder la vida. Y pues ella nos platican, ¿no? Ahora muchos de sus colegas, muchos de su gremio de la educación nos platican mucho sobre ella, sobre cómo era, sobre muchas anécdotas que tenía. Era una persona muy sociable, muy amiguera, le encantaba mucho pues bailar, la música, cocinaba muy rico. De hecho, hay anécdotas en donde nos dicen que pues por esta precariedad, ¿no? En el gremio magisterial, ella tenía que buscar cómo conseguir recursos para pagar sus cursos y seguir preparándose, y entonces cocinaba algo y o sea, era como un trueque, ¿no? Vendía o intercambiaba más bien sus productos por algún curso. Elizabeth se casa con el papá de sus hijos, y esta persona pues no vio muy bien los logros que ella estaba teniendo, que primeramente ella pudo obtener su plaza en el magisterio casi de inmediato cuando termina la carrera, que después, años después, ella obtiene su maestría, que ella de hecho ya no estaba frente a grupo, ella no era maestra de educación física frente a grupo, sino tenía otra plaza que se llama ATS, que son como capacitadores, ¿no? Del mismo grupo magisterial. Y era muy responsable con sus hijos. Prácticamente los llevaba cada año de vacaciones, a sus hijos no les faltaba absolutamente nada, aprendió a manejar para poderse mover entre la ciudad de Puebla, que era donde vive su familia, sus hermanos, sus papás, y pues poderlos llevar a lo mejor fines de semana al parque, cada año de vacaciones. Y sin embargo, pues también por otro lado vivió la violencia dentro de su hogar, con una persona pues que no vio muy bien o con buenos ojos todos los logros que ella estaba teniendo. Y hubo violencia económica. Esta persona prefería pues más la fiesta, más estar fuera de casa, más que la responsabilidad o asumir la responsabilidad junto con ella de formar el hogar y los sueños que ella tenía de formar una familia, porque ella se casó muy ilusionada. Se casó pues feliz porque iba a tener a su primer hijo y porque ya tenía un trabajo seguro, cosa contraria con su expareja, que él pues le tardó tiempo en conseguir un empleo y pues no estaba realmente siendo responsable, ¿no? Económicamente a la par de ella. El 14 de febrero de 2020, pues mientras aquí en Ciudad de México y en muchas partes de México y de otros lugares estaban haciendo protestas por
el caso de Ingrid Escamilla, también asesinada el 9 de febrero, y también incluso pues paisana nuestra. Acababa de suceder eso y entonces estaban policías y demás estaban protegiendo los monumentos. Mientras en San Martín Texmelucan, la expareja de mi sobrina estaba llegando a la casa de ella por sus hijos para recogerlos y poderlos llevar el fin de semana, como era un acuerdo verbal. Ella tenía 3 años separada. Entonces, pues ese día él llega por los niños y los niños suben al auto de su papá, es una privada, entonces los niños salen al auto, esperan a su papá, él se regresa y los vecinos escuchan una discusión, escuchan gritos, sí escuchan un ayuda, un grito de auxilio, de ayuda, los vecinos y pues mucha gente entendemos un poco y no, que no hayan hecho algo. Que solamente hayan dicho es un problema de pareja, es algo que no nos metemos. Sin embargo, vieron que él sale con prisa, él sale corriendo y sube al auto y se va. Los vecinos se acercan al domicilio para ver cómo estaba mi sobrina y pues alcanzan a ver que está tirada en el suelo, llaman a la policía de ahí de San Martín. Y en ese momento llegan para pues solamente dar parte que había perdido la vida. La peor pesadilla para la familia de Elizabeth se hizo realidad cuando la encontraron sin vida dentro de su casa, pero lo más alarmante era que sus 2 hijos no estaban por ningún lado. Rápidamente las sospechas apuntaron hacia su expareja y padre de los niños, a quien consideraban no solo responsable del feminicidio, sino también de haberlo sustraído ilegalmente con la intención de quedarse con su custodia. Sin tener un solo momento para llorar la pérdida, la familia de Elizabeth sabía que debía actuar de inmediato para recuperar a los pequeños, pues estaban convencidos de que este hombre representaba un grave peligro para ellos. A los pocos días que sucedió después del 14 de febrero, se declara la pandemia por COVID y la pandemia nos roba pues toda la certidumbre que pudiéramos haber tenido de que lo detuvieran. En ese momento que él se lleva a los niños, se los lleva a su casa, duerme en su casa, duerme con su familia. Mi familia no sabía qué hacer en ese momento, pero los ministeriales sí, la fiscalía sí. Debieron haber preguntado todos los datos necesarios para poder recuperar a los niños en ese momento y para poder atrapar a esta persona como presunto responsable, ya que todo indicaba pues que había sido la única persona que había visto a mi sobrina con vida. A los niños se los lleva a su casa y los niños duermen ahí. Hubo peticiones para poder que nos apoyaran para recuperar a los niños. Sin embargo, no hubo respuesta y la familia decide ir directamente por ellos, con todo el riesgo que podía haber de encontrarse a esta persona o de la familia. No sabíamos cómo iba a reaccionar. Los niños fueron recuperados en un acto, pues no podría decir que de buena fe o de buena voluntad, pero sí yo creo que estas personas sabían, ¿no? La responsabilidad que había detrás. Entregan a los niños y pues desde entonces ya ellos jamás volvieron a ver a su padre. Los niños pues salen sin sus cosas, la casa queda totalmente asegurada, prácticamente con lo único que llevaban puesto. Estaban en época escolar, o sea, sin mochilas, obviamente dejando todas sus cosas. Eran 2 niños, de 9 y de 11 años. Los niños buscaban respuestas, buscaban quién les pudiera explicar qué era lo que había pasado con su mami. Yo sí deseo que esta persona, ojalá todo el tiempo y toda la vida, le atormente el llanto de sus hijos. Es un llanto muy doloroso. Es una experiencia muy triste, con mucho pesar.
que así lo vivimos, y el de sus padres y hermanos. Después de la pandemia realmente no hubo respuestas. La fiscalía dio muchas largas, desaseguró la casa un año después. La familia obviamente se hizo cargo, la familia materna. Los papás de Elizabeth actualmente tienen la custodia de los niños y son quienes se han hecho cargo. Mis sobrinos pues actualmente están creciendo con la familia, se encuentran bien de salud, son unos niños, unos jóvenes pues muy saludables, muy inteligentes, con muchos proyectos también por delante, pero pues la ausencia de su madre por supuesto que les ha marcado. Y actualmente tenemos testimonios en el que nos dicen, nos han narrado muchos amigos, familiares, conocidos en cuanto a la forma en cómo fue escalando esta violencia. Seguramente Elizabeth pues no quiso preocupar a su familia, seguramente ella consideraba que tenía todo controlado y no supimos, no supimos nosotros realmente de algo que hubiera pasado antes, ¿no? Y como sabemos, pues la violencia va escalando poco a poco y estas personas, su personalidad violenta siempre hacen que aíslen a la familia. Mi sobrina vivió muchos años aislada, vivió en la casa de sus suegros, recién casada, hasta que ella se separa 3 años antes, en 2011 se separa e inicia ella su propia vida con sus hijos. Y tenemos testimonios de que pues la familia de él incluso también pues normalizaba las actitudes de él, pues cuestiones de celos, cuestiones de violencia económica, de violencia incluso física, y que fue escalando hasta el feminicidio de mi sobrina. Elizabeth había escrito un libro en coautoría y era ponente a nivel nacional e internacional incluso en cuestiones de neuroeducación. Ella paradójicamente estaba muy preocupada pues por la niñez, por todo el desarrollo que podían tener a nivel conductual y de personalidad los niños en edad escolar. Hizo varias intervenciones. Actualmente nos han escrito muchas personas diciendo pues que por Elizabeth pudieron progresar, que cuando a lo mejor a sus hijos no tenían sus profesores fe en ellos, ella sí lo tuvo. Porque ella sabía cómo actuar, porque ella era una mujer muy preparada, una mujer que tenía pues mucha visión y que además era muy apasionada de su trabajo. Entonces, pues eso es lo que ella vino haciendo, vino formando, lo que le inculcó a sus hijos, mucha cultura del esfuerzo, del trabajo, del estudio, del seguirse preparando, del hacer algo por alguien más. Era una persona muy generosa, era una persona que siempre buscaba los medios para poder salir adelante, que la última conversación que yo tuve con ella había sido un día antes porque ella vendía por catálogo y me había mandado su catálogo para hacer sus ventas y atesoro mucho esa última conversación que tuve y las pláticas que tenía interminables con mi mamá porque mi mamá la bautizó. Mis papás fueron sus padrinos de bautizo y siempre fue muy cercana a mi mamá. En mi experiencia, el día que nos dieron la noticia, estábamos nosotros reunidos, mi familia, mi mamá, mis hermanos, cuando nos informan de lo que había sucedido y la primera expresión fue, ¿por qué a nosotros? O ahora nos tocó a nosotros, como si se tratara de que en cada familia tuviera que suceder esto. Mis sobrinos se dan cuenta prácticamente el día que los entregan. Los abuelos entregando a los niños, lo primero que les dicen, se tienen que ir con su tía, pero ¿por qué? Y se les hizo extraño que no llegara la mamá por ellos.
Entonces, lo primero que les dicen sus abuelos es porque su mamá murió. Así pues de insensible fue la situación en cómo ellos se los dicen, y los niños no entendían, no sabían por qué, ¿no? No les dan mayor explicación los abuelos, y posteriormente pues la familia pues se los tuvo que decir de algún modo cómo habían sucedido las cosas, y pues yo creo que ningún niño merece ni saber, ¿no? Y menos, yo creo que no entiendes como niño que tu papá le pudo haber hecho ese daño a tu mamá, o sea, que le hayan quitado la vida a tu mamá, que es pues lo más preciado que podríamos tener, ¿no? Como hijos a nuestros padres. Pues para los niños fue un shock. Actualmente pues están en terapias. Los niños pues actualmente no, yo creo que nunca van a poder, es algo que no, o sea, ni siquiera nosotros como adultos podemos superarlo. Ellos están pues muy enojados, o sea, se puede ver su disgusto, obviamente su enojo, su tristeza, no quieren saber absolutamente nada de esta persona, y pues realmente no hay como una razón que nos diga, bueno, hay incluso un sentimiento todavía, ¿no? Como es mi papá. No, en absoluto ellos desconocen totalmente a esta persona ya. Sí, desde el primer momento la abuela estaba con uno de los niños, con el menor, y cuando le hablan de fiscalía para avisarle, estaban juntos y obviamente pues se enteran y ya de ahí nos informan a la familia, ¿no? Mi sobrina fue asfixiada con un cable y pues desde ese momento toda su familia hemos emprendido una lucha, hemos buscado justicia, y eso es lo que nos hace que sigamos adelante. Todos los logros que ella tuvo, todo lo que ella era, yo creo que se merece un poco de justicia. Justicia sería que ella estuviera viva y que estuviera disfrutando de sus hijos, de su familia. El día de hoy que estamos grabando este podcast, su hijo menor está cumpliendo años, está cumpliendo 15 años el día de hoy. A mi sobrina le hubiera gustado poder hacerle una fiesta, estar con ella. Hace 4 días, una de las tías que era muy querida por ella, que era como su abuela, acaba de perder la vida, y también le hubiera gustado a mi sobrina estar con ella en sus últimos días. Ya han pasado 5 años desde aquel fatídico día y la familia de Elizabeth ha tenido que lidiar no solo con su dolorosa pérdida, sino también con la incompetencia. Las autoridades de nuestro país han sufrido la revictimización, retrasos en las investigaciones y han sido cuestionados por quienes, en teoría, deberían traer justicia para Elizabeth. Sin embargo, un hecho ocurrido este año parece indicar que finalmente, y tras todo este tiempo, este caso podría llegar a su final. Hemos tenido muchísima revictimización por parte de ellos al no hacer bien su trabajo desde un principio, y al incluso cuestionarnos el por qué nosotros decimos que no están haciendo su trabajo, cuando realmente pues pasaron 5 años y la forma en cómo lo detienen fue de manera totalmente fortuita. En noviembre del 2020, el presidente de ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y la presidenta municipal del municipio de Jicotepec de Puebla, hicieron una visita a una localidad que se llama Tlaxcalantongo, en el estado de Puebla, en donde también mi familia pues tenemos alguna propiedad, y hicimos una manifestación. Le entregamos un escrito y pues de estas 3 figuras, el único que sí detuvo su paso fue Andrés Manuel. Justicia para Elizabeth, por favor, presidente. Creo que es el jueves. Jueves de la semana que viene. Por favor, señor presidente. Por Elizabeth, Ni una más.
¡Justicia para Elizabeth! Sí, miércoles 25. Gracias. Ahí vamos a dar respuesta y vamos a informar de todo lo que estamos haciendo para buscar a desaparecidas y desaparecidos y todo lo que estamos haciendo. A la semana ya nos estaban hablando de la oficina de Olga Sánchez Cordero, que era la secretaria de Gobernación en ese momento, y nos estaban pues diciendo que era lo que necesitábamos. Y necesitábamos mucho porque los niños pues estaban creciendo con muchísimas carencias, mucho más emocionales, que esas realmente pues no podíamos cubrirlas al 100%. Posteriormente, pues han sido o fueron incluso muchos años. O sea, de esto estamos hablando que ya son 5 años en el que realmente no se le ha hecho justicia a mi sobrina. Y recientemente, el 8 de julio, es como nos informan que acaban de detener al presunto responsable y contra cualquier duda razonable, él es el sospechoso. Lo detienen en Quintana Roo, en Cancún, por una falta administrativa que hace, ya que se pasa un alto, iba manejando una moto, lo tratan de detener, se porta muy agresivo y es como lo detienen. No fue realmente una búsqueda que haya hecho la fiscalía, sino más bien porque ellos dijeron que había sido una colaboración con la Fiscalía de Quintana Roo. Sin embargo, pues fue algo fortuito la forma en cómo lo detuvieron. La orden de aprehensión se giró 6 días después, aún con todos los elementos que tenía la Fiscalía en ese momento del 14 de febrero. La orden de aprehensión sale hasta el 20 de febrero, 6 días después. Y no hay forma de perdonar. Es algo que yo no le pediría ni siquiera a mis sobrinos, ni a mi prima, ni a sus hijos que perdonara. Porque no tuvo razón. O sea, no tuvo razón de ser, no hay una explicación. Simplemente esta persona con esos tintes violentos que nunca fueron atendidos, pues al final lo respaldaron, lo solaparon, ¿no? Y pues nunca hubo una atención. Mi sobrina había promovido ya el divorcio. Si bien tenía 3 años separada, no estaba divorciada, había promovido el divorcio y estaba promoviendo obviamente la pensión para sus hijos, que es un derecho que los niños tenían de poder acceder a los ingresos y a la responsabilidad, a ser responsable a esta persona. Y entonces, pues eso fue una de las causas que a él le incomodó, le enojó, ¿no? Porque obviamente pues ya no iba a poder solventar sus gastos para otras cosas como pues a lo que estaba acostumbrado, ¿no? Él tiene un problema de alcoholismo, pues es una persona irresponsable con su trabajo. También pues incluso hay antecedentes de cuestiones violentas como profesor. Entonces pues esta persona, eso fue lo que le hizo enojarse tanto. Sabíamos que en algún momento este sujeto iba a cometer algún error porque pues ya lo había hecho, ya él había modificado sus datos en Facebook días después, o sea, meses después incluso, y no sé, poniendo cosas bastante absurdas. Y el 9 de julio fue la primera audiencia y se le vincula a proceso a esta persona. Se le da auto de formal prisión y actualmente se tienen algunos meses pues para que él pueda presentar alguna prueba, ¿no? Sin embargo, pues realmente no habría forma de que él pudiera decir que no es el presunto culpable. Nos deben mucho, nos deben la paz, nos deben la justicia. A mis sobrinos que todo este tiempo han tenido que ir sobrellevando su vida sin su mami, sin esa persona de apoyo que en este momento pues debería ser su gran soporte.
que el día de hoy debería estar celebrando con sus hijos un cumpleaños más. La graduación de su hijo, el mayor, acaba de ser también apenas en este periodo, salió de la prepa, pues realmente de la secundaria, perdón, salió y sí, pues ellos nos deben mucho, ¿no? Desde un principio, el no haber hecho las cosas como se debía y el haber agarrado a esta persona, y todos los trámites burócratas y pues largas que nos dieron, realmente eso es lo que nosotros pedimos, que ahorita ellos tienen una gran deuda con nosotros, incluso pues hasta una disculpa pública se merece la familia de Elizabeth, pues por todas las omisiones, indolencias que hubo por parte de ellos. Y la próxima audiencia es el 10 de diciembre en los juzgados de San Martín Texmelucan. Pues también es una invitación a la sociedad, a la sociedad de Texmelucan, de Puebla, para que nos acompañen, para que no dejen sola a la familia de Elizabeth, a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres, y que pues podamos seguir exigiendo justicia por todos los medios de comunicación que puedan existir, que podamos darle difusión a su caso, a la gran persona que era Elizabeth, que realmente ella pues no merecía lo que sucedió. La señora Aglaé hace un llamado a la sociedad para que dejemos de normalizar la violencia y actuemos cuando sea necesario, con el fin de proteger no solo a nuestros seres queridos, sino a cualquier hombre, mujer o niño que necesite ayuda. También expresa su deseo de que algún día México deje de registrar altos índices de violencia contra las mujeres, situación que pues, lamentablemente se ha vuelto cada vez más común, y que se convierta en un país donde las mujeres puedan vivir libres, seguras y sin miedo. Y es un llamado a las familias, a quienes vemos en nuestros hijos ciertas conductas y que pudiéramos nosotros hacer una intervención. Es importante que no sigamos normalizando la violencia desde niños, como lo hacía mi sobrina, que tengamos que actuar y que pues podamos seguir evitando estas situaciones que en México nos están matando a 11 mujeres diariamente, y que las fiscalías, que el gobierno, quienes debieran protegernos, pues lejos de hacernos justicia, nos revictimizan, pues nos dan muchísimos trámites burócratas. Mis sobrinos no pudieron acceder a su pensión hasta 4 años después. Hasta 4 años después también fueron reconocidos como víctimas. Mientras tanto, pues los niños tienen necesidades, los niños tienen muchas carencias emocionales, y de eso sí hacemos responsable totalmente al Estado, ¿no? Porque desde un principio ellos pudieron haber detenido a esta persona y evitado más daño. Hace 2 años a mí una juez de control dictó que tenían los niños que ver a sus abuelos paternos, siendo que pues también era parte de esta revictimización, parte de violentar los derechos de la niñez, porque mis sobrinos tienen derecho a decir si están o no de acuerdo en ver a su familia, y ellos siempre negaron las cosas, siempre han negado que ellos han sabido algo. Y es por eso que pues igualmente nosotros estamos luchando como familia para que en los próximos meses pues puedan ya dictar la sentencia condenatoria a esta persona. Sabemos que no nos va a regresar nada a Elizabeth, sabemos que no vamos a poderla tener de vuelta. Sin embargo, es lo menos que se podría merecer ella por todo lo que nos dio en vida. Que siempre acudan a un grito de ayuda, que no podemos ser tan indolentes ante alguna situación
que esté sucediendo a nuestro alrededor, que no nos deshumanicemos, que pudo haber sido la diferencia entre que alguien hubiera intervenido y lo que sucedió con mi sobrina. En lo personal, en lo particular, a mí me ha tocado a veces sí intervenir cuando veo alguna discusión y la gente dice, es que no me meto porque pues después la mujer termina regresándose o defendiendo al esposo, a la pareja. Yo lo que les diría es la forma como llegues con ellos, yo creo que hace la diferencia. Si llegas igualmente agresivo, obviamente tampoco me voy a ir contigo que le estás pegando a mi pareja. Pero yo he llegado ofreciendo mi ayuda y se han ido conmigo. Entonces creo que esa es la gran diferencia entre ayudar y que una persona esté pidiendo auxilio, en la forma en cómo llegamos y en cómo pues nosotros podemos también hacer algo por alguna persona que incluso no está identificando esa violencia. Hemos normalizado pues muchas situaciones que relacionadas con la violencia, que a veces pensamos pues finalmente que no vamos a hacer algo diferente, y yo creo que sí, que sí podemos hacer algo diferente. Que siempre busquen a alguien de confianza en quien puedan decirle cómo se sienten. Yo creo que no vamos a juzgar, yo creo que no habrá más de una persona que podamos pues brindar ese apoyo, esa ayuda, y que pues no están solas. Habemos muchas personas que en algún momento hemos pasado por N cantidad de situaciones violentas, pero no estamos solas y nos queremos vivas a todas. Queremos que en algún momento México no tenga esos altos índices de violencia, y principalmente contra la mujer, porque obviamente pues estamos entrando en muchos territorios en donde antes se podía considerar solamente lo masculino, y yo creo que no necesariamente estamos invadiendo, ¿no? Podemos trabajar en conjunto, hombres y mujeres, pero pues sí, también necesitamos erradicar el machismo que hay en México. El que crean que solamente por el hecho de ser mujer somos inferiores, o que históricamente, ¿no? nos han hecho menos en muchos aspectos, en muchos ámbitos. Yo considero que eso hace una gran diferencia. Entiendo que hay muchos hombres y que también muchos están tomando conciencia de todo el tema de violencia de género, y que están haciendo algo desde las casas, desde el núcleo familiar. Pues sí es importante que entendamos que podemos vivir en sana convivencia, ¿no? Y que cuestiones de violencia pues que no deberían tener cabida en nuestra sociedad. Estamos como Madres que Luchan, estamos pues con varias mamás, como por ejemplo la mamá de Ingrid Escamilla, la mamá de Fátima Vaniria de Toluca, la hermana de Serimar Soto, con Sandra Soto, y bueno, pues varias mamás. Nuestros nombres pues están aquí en la glorieta de las mujeres que luchan. La colectividad, yo creo que lo que nos ha dejado esto es esa colectividad, es ese apoyo mutuo entre varias familias, entre colectivos incluso de búsqueda. Pues si algo nos une, por ejemplo, a la mamá de Ingrid, es pues su lamentable hecho también el 9 de febrero, a la tía también de la niña Fátima de Tláhuac, que también fue el 10 de febrero, y pues nosotras el 14 de febrero. O sea, las tres creo que hemos luchado en conjunto, junto con otras familias, apoyándonos en nuestros casos, dándonos a veces contactos, apoyando en las audiencias, acudiendo pues en las mismas protestas para que obviamente pues nos hagan caso. Yo creo que juntas pues somos más, y pues podemos lograr realmente esa escucha que queremos, ¿no? a todos los niveles de gobierno.
pues solamente pedirle a la sociedad que nos sigan apoyando y pues que nos puedan acompañar el 10 de diciembre en la audiencia en los juzgados de San Martín Texmelucan. No hay palabras para decirle a una persona que no se merece absolutamente nada, que nos quitó a alguien de mi familia, que nos hirió, que nos lastimó muchísimo, que realmente pues deseamos que esta persona pague, y no desde lo punitivo, sino realmente desde su conciencia, que pague y que pues yo no sé si quepa en él el arrepentimiento o la culpa, pero en nosotros pues realmente no hay perdón. Nosotros no perdonamos y nadie nos puede decir que perdonemos un acto tan vil, tan cruel. Ojalá que pues realmente las autoridades, los juzgadores lo hagan con perspectiva de género, que entiendan que esta persona lo hizo con toda alevosía de ventaja, que haya agravantes, que pues realmente puedan juzgar a la altura de lo que él hizo. Si llegaste hasta este punto del video, acuérdate que está mi canal secundario, que lo encuentras como Muchos Más Misterios by Pepe Misterio, y también si te gustaría salir en uno de estos videos me puedes escribir al correo, que es correo@pepemisterio.com.mx. En Instagram estoy como Pepe Misterio MX o Pepe Misterio Documentales, y en Facebook como Pepe Misterio.